gloria, 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 gloria. Colosenses 1:4. ¿Estamos bien? ¿Qué cita me diste, flaco? Para comenzar me dijiste. La secuencia era, ¿cuál era? Lucas 8, Lucas 8. Bien. el 49 en adelante podemos, Ok, ya. podemos Estamos ahí. ir. Sí. Bendiciones, amados hermanos, amigos, qué bueno que en esta hora podemos estar. Quiero bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, amigos que nos están viendo en esta hora, que están en línea ahí. Quiero bendecirles en el nombre de Jesús, decirles que aquí estamos una vez más por la misericordia del Señor, transmitiendo en vivo desde el estudio número 1 de la Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, ubicado, escúcheme bien, en el 204 de la Madison Avenida, aquí en la ciudad de Patterson, transmitiendo para América y para el mundo la palabra de Dios. Tenemos ya un buen tiempo escudriñando las Escrituras juntos y hemos tenido testimonios personales y de ustedes de que Dios obra por senderos misteriosos y que este es el tiempo que Él ha escogido para que todos nos pongamos unánimes, para que juntos podamos recibir del Señor, aleluya, la enseñanza que Él tiene con cada uno de nosotros. Pastor Mauricio, bendiciones. Bendiciones, hermano Gabriel, bendiciones a la amada audiencia que siempre nos hacen el favor de poder sintonizarnos a través de este medio. Usted sabe que es una motivación Amén. la que siempre produce el Espíritu Santo a través de su palabra, en que sigamos compartiendo esta palabra con todos ustedes, ya que la Biblia nos habla claramente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces lo que Dios viene poniendo en el corazón prácticamente es eso, la palabra, porque la palabra tiene la finalidad de poder ayudarnos a ir creyendo cada día más en quién es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y obviamente lo que nosotros podemos recibir si seguimos creyendo, hermano Gabriel. Evidentemente, esto una vez dado ese paso de fe, estamos llamados a crecer. Y lo bueno es que Dios está en la disponibilidad de querernos ayudar a crecer. Depende de nosotros y qué tan lejos queramos llegar con Dios. Y esta es una herramienta que Dios ha creado para eso, para que todos juntos podamos crecer y alcanzar esa altura, esa estatura que Dios quiere que como hijos suyos tengamos para poder vivir en este mundo y prepararnos para la vida eterna que Él nos garantiza. Y sabe, la semana pasada estábamos hablando del libro de Lucas. Tenemos ya un buen tiempo en este libro, bendito sea el Señor, precisamente en este capítulo, un capítulo poderoso en el cual podemos ver la magnicidad de Cristo, como lo que Él había hablado en la sinagoga, allá en el capítulo 4, en el caminar de su ministerio se fueron cumpliendo cada uno de esos eventos, y cuando llegamos acá al versículo 4, nos estancamos por la bendición de Dios y por su sana y soberana voluntad. Y nos quedamos la semana pasada, Pastor Mauricio, amados hermanos, en el 48 del capítulo 8, en el cual Jesucristo le dice a esta señora, a esta mujer, que no tiene nombre, sino que se le llama la mujer de flujo de sangre, pero que en el final del relato, en el final de la historia, Jesucristo le dice, hija. Y qué interesante, pastor, que lo que al principio no tenía nombre, se veía todo mal, termina con un derecho. Y ¿sabe qué, pastor Mauricio? Me atrevo a decir que esta es la única vez en el Evangelio que Jesucristo llama a alguien hija. Bueno, definitivamente es algo que mueve el corazón de Dios, porque lo que impresiona al Señor siempre es la fe y la confianza que tenemos en Él. Yo quiero decirle a usted que nosotros podemos tener mucha preparación bíblica, algunos pueden tener muchos seminarios, mucha teología, muchos de todas esas herramientas que son buenas tenerlas, pero hay algo más importante que eso y es el fundamento de nuestra fe. Por eso esta mujer logró que Cristo se detuviese dentro de toda la multitud, porque ella dijo, fíjese bien, ella dijo, si tan solo tocare
su manto, el borde de su manto seré sana. Vea qué convicción. Y la fe con sus derivados de sinónimos y antónimos significa, vea, significa fe, significa confianza, significa creer, significa obediencia, significa seguridad y significa fidelidad. ¿En quién? En Jesús. Esta mujer había perdido todo. Lo más probable es que en la audiencia haya gente que están pasando por situaciones, hermano Gabriel, que a lo mejor pues no estén pasando en 12 años y ni hayan perdido todo, pero hay algo en su vida que a usted le hace falta y que usted necesita. Amén. Y eso es lo bueno de Dios, eso es lo soberano de Dios, eso es lo que hace a Dios exquisito, único, que Él conoce específicamente cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Y cuando entendemos que dentro de su soberanía Dios tiene el control, pues reconozcamos también que Él tiene el control de su vida, de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros. Imagínense, tu fe te ha salvado. ¿Qué galardón pudo conseguir esta mujer? Que haber pasado 12 años de su vida sufriendo, gastando todos los recursos humanamente, y al final, cuando decidió creerle a Dios, no solamente el Señor la sanó, la restauró públicamente. Y qué interesante, porque ahí podemos ver la misericordia del Señor, porque era una mujer que estaba apartada, marginada, rechazada por la sociedad, pero Cristo públicamente le dice: ¿quién me ha tocado? Para llamar la atención de todos los que estaban ahí, para que ese acto se haga público y que todos puedan reconocer que la que estaba enferma, la que estaba apartada, marginada, desde el momento que decidió tocar a Cristo, las cosas cambiaron y volvieron a estar, no como antes, sino mejor que antes. Y lo interesante es que dentro de ese suceso había un padre que estaba en la urgencia de que Jesucristo llegara a su casa, en la necesidad, como podemos haber muchos en esta hora, que estamos con la necesidad de que Cristo haga algo en nuestra vida. Entonces yo le invito a que usted se alinee con la palabra y se ponga dentro de este relato y camine con Jesús a la par del Maestro, para que podamos aprender qué actitud debemos de tener nosotros hoy para poder enfrentar esa necesidad que solamente Jesucristo puede solucionar. Dice el 49, estando hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal, Pastor Mauricio, de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Sí, porque el Señor, pues dentro de la trayectoria, sí, fíjese que si usted sigue el viaje del capítulo que hemos estado hablando y los anteriores, donde quiera que Cristo llegaba, había una necesidad. Como hoy en día hay tanta necesidad por doquier lugar que uno pueda llegar, hay necesidades, y Dios está usando estos medios para poder llegar a su hogar, a su casa, donde usted se encuentre, para que todo eso que usted necesita de parte de Dios, obviamente Dios pueda glorificarse. Y el único ingrediente que el Señor pide, demanda de todo aquel que se acerca a Él, es fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que a Él se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hace unos días hablábamos de lo que significa la palabra galardonador, y es premio. Aleluya. Es recompensa. Y estoy seguro que usted tiene fe, hermano, hermana. Usted no está en nuestra página por casualidad. Usted está ahí porque Dios tiene un propósito con usted. Y ese propósito demanda de fe. Y usted está en lo correcto. Yo quiero que en esta hora usted, por favor, comience a recibir esta palabra, que le permita al Espíritu Santo de Dios que comience a ministrarle en esa fe, en esa confianza, en esa esperanza. ¿Sabe qué, amado hermano Gabriel? Yo siento extender las manos hacia esa cámara y yo espiritualmente toco tu cuerpo.
En el nombre de Jesús, toco ese cuerpo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Le hablo a esa necesidad. Le hablo a ese problema. En el nombre de Jesús. Y ordeno al diablo, a lo que haya causado todo eso que hoy sientes, todo eso que hoy enfrentas, en el nombre de Jesús, que se retire. En el nombre de Jesús, que se retire. Ahora mismo por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, recompensando Dios esa fe, premiando Dios esa fe que tú has puesto en Él. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús, hermano Gabriel, aleluya. Aleluya, evidentemente la presencia de Dios da testimonio y aquellos que son guiados por el Espíritu Santo obedecen a su movimiento sobre todas las cosas. ¿Y qué lindo es? Porque Dios da testimonio de que hay personas en esta hora, de que esta palabra le está llegando a lo más profundo de su corazón. ¿Sabe? Eso da alegría, eso es motivo de gozo, eso es motivo de poder seguir disertando la palabra y de que usted haga algo muy importante. ¿Sabe qué? Comparta este video. No porque queramos agrandar el número de espectadores, gloria a Dios si pasa, sino porque entendemos que como Dios es soberano, y lo he dicho antes, obra por senderos misteriosos, muchos de sus amigos quizás hoy estén necesitando de una palabra así, una palabra que los confronte, una palabra que los sacude y los haga tomar una decisión hoy. O le creen a Dios o siguen como están. Por eso vaya una milla más, por eso extiéndase usted su estaca un poco más y compártalo en su muro personal. Le agradezco porque la semana pasada fueron más de 12 personas los que lo compartieron y sé que esas 12 personas que lo compartieron fueron de bendición a su vez para otras. Y ese es el propósito, que no solamente nos edifiquemos entre nosotros, que es bueno, sino que también más hermanos puedan recibir esta palabra, porque de la misma manera que Dios nos ministra a nosotros, créame, Dios ministra a sus amigos. Y sabe, Pastor Mauricio, que dice el 49 que Jesucristo aún estaba hablando. O sea, Jesucristo estaba hablando con esta mujer que la estaba restaurando. Así es. Restaurando físicamente y espiritualmente. Cuando oyó, él no estaba atendiendo, porque él estaba hablando, que venía y le decía, no molestes al maestro. O sea, Jesucristo consciente de todo lo que está pasando alrededor, atendiendo una situación, pero a la vez pendiente de lo que está pasando atrás, Pastor Mauricio. Claro, y eso es Dios. Así es la soberanía de Dios, Pastor. Así es, porque todo el interés del Señor, amados, es que cuando Cristo llega, algo divino, algo grande de parte de Él, amados, pueda acontecer en todo aquel que se allega a Él. Aleluya. Creyendo. Por eso es necesario, quiero reiterar, quiero por favor pedirle, amado hermano, que declare, aun cuando tenga los síntomas que tenga, aun cuando ve el problema como que no se mueve, que no se cambia, la fe en el Señor comienza a darle vida. Comienza a darle solución, comienza a quitar aquellas cosas que no se habían movido. ¿Sabe por qué? Porque no había llegado el personaje que tenía que llegar y hablarle a usted para que en el nombre de Jesús comience a hablarle a ese problema, a esa enfermedad, a esa situación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que Cristo todavía estaba hablando con aquellas personas, obviamente, y de pronto llega uno de la casa de Jairo. En el versículo 48 de este capítulo vemos claramente que Jairo era un principal de la sinagoga de los judíos. Era un hombre que tenía posición. Era un hombre que tenía posición religiosa, social. Era un hombre de dinero. Pero había una necesidad que él reconocía, que él sabía muy bien, y era que su hija se estaba muriendo. Y aquel hombre llamado Jesús iba pasando por ahí. Y todo lo que se hablaba de él era grande, bueno, maravilloso, porque él venía sanando a todos. Amén. Aleluya. Y de pronto, este alguien, nuevamente surge en la palabra alguien, porque dice aquí que llegó alguien de la casa de Jairo.
a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. En otras palabras, como tu hija se murió, ¿sabes qué? Ni Dios puede hacer nada por ella. Qué lindo es saber que nuestro amado Señor y Salvador, aún hay cosas en la vida, muy amados, que parecen muertos. Hay cosas que usted quizás le ha echado hasta tierra. Hay cosas que usted ha dicho: ¿sabe qué? Esta situación, yo me voy a olvidar de ella, porque ni Dios, vengo orando hace tiempo y como que nada pasa, obviamente, en mi vida. Eso es lo que el diablo quiere oír de usted, que usted se conforme a vivir en derrota, pero Dios te dice: ¿sabes qué? El que cree en mí, aleluya, como dice la Escritura, todas las cosas son posibles para él. Aleluya. Vamos a darle vida a tu milagro. No te conformes. No jamás, hermano, rehuses. No canceles tu milagro. Dale vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Aparentemente no molestes más al maestro. Quizás el diablo te ha dicho: ¿y para qué oras, hermano Gabriel? Porque a veces eso pasa. Claro. El enemigo comienza a susurrarte: nadie te oye. Dios no te va a hacer el milagro. Vamos, y como comienzas a oír otras voces que no es la de Dios, entonces es probable, amado hermano, que en lugar de darle vida, le estés dando muerte a tu milagro. Y es tremendo, Pastor Mauricio, cuando el creyente cae en eso, sí, en esa situación de incredulidad. Sí. Porque imagínense, Jairo, había logrado traer al maestro a su casa, había sido demorado por una situación inesperada, y viene esa noticia a la cual las convicciones de él tuvieron que haber sido sacudidas a lo más profundo, como padre, como madre, como aquel que ha creído al Señor, de que lo que esperaba en Dios ya se había terminado, porque si hay algo que conocemos que no tiene solución es la muerte. De esa no se escapa nadie. Así es. Pero ahí estaba, entre medio de todas esas personas, aquel que venció la muerte, que venció al diablo, que venció al infierno, que venció a los demonios, que recuperó lo que el hombre no tenía. Ahí estaba el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que quebró lo que Satanás había estipulado en la humanidad, aquel que venció a la muerte. Estaba ahí. Y lo lindo es que nos podemos poner nosotros en esas escenas, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin fe y sin esperanza, pero un día apareció el que no ha perdido una batalla y nos volvió a poner en ese lugar que nos corresponde. Y ahí estaba Jesucristo y dice: oyendo, Jesús le respondió, qué lindo: no temas, no temas, no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente y vivirá. Cree solamente. Y esa es la palabra que a veces nos cuesta, pastor. Creer. Sí. Solamente creer. No pensar cómo lo hará, qué hará, cuándo lo hará. Jesucristo no le dijo: piensa cómo lo puedo hacer. Jesucristo le dijo: cree. Nada más, Pastor Mauricio. Creer. Sí, porque sabe, amado hermano, hermana, amigo que quizá nos está viendo también. Hace muchos años, cuando yo recién acepté a Jesús, aparte, obviamente, yo venía padeciendo de un dolor en la columna vertebral, en la parte de abajo de lo que se le llamamos la cintura. Obviamente, habían unos discos herniados cerca del coxis o de la colita que le llamamos, obviamente, en la parte de abajo. Por muchos años, obviamente, venía padeciendo de eso porque debido a una lesión jugando fútbol, caí, obviamente, y pues con el tiempo eso pues comenzó a molestarme. Llegué a sufrir unos dolores terribles a tal grado que esa área se puso prácticamente morada, entre verde y morado. Y cuando vine a los Estados Unidos, pues fui donde un médico, no tenía seguro, no tenía dinero. Yo ya le servía al Señor, por supuesto. Y yo pues leía la Biblia y oía lo que el pastor decía en las enseñanzas. Y aunque yo no sabía mucha Biblia, amado hermano, debido a la condición en que yo vivía económicamente, no tenía seguro, no tenía dinero.
iba donde el médico y el médico me inyectaba y eso me demoraba una semana, 2 semanas y luego el dolor. Déjeme decirle algo importante y le voy a decir, hermano Gabriel, porque eran tantos los dolores que yo venía sufriendo desde que estaba en mi país. Obviamente que cuando vine aquí, hasta pensamientos negativos comenzaron a llegarme a la vida, a mi mente, de que como que esto obviamente no se me quita, un dolor es tremendo y mi esposa constantemente me sobaba y me echaba obviamente unos ungüentos que venden por acá. Y yo hasta un día cruzó como un pensamiento de que era tanto el dolor que ese pensamiento, el diablo me lo soltó como quien dice, quítate la vida, ¿para qué vas a vivir? Eso era las 24 horas del día, las 24 horas con un dolor. Y yo tomaba pastillas y como resultado de tantas pastillas, pues obviamente comencé a sentir problemas gástricos. Pero comencé a creerle a Dios. Y yo le dije una vez, Señor, ayúdame. Ayúdame y sáname, por favor. Yo lloraba en la presencia del Señor. Yo le decía, la Biblia me dice a mí que por tu llaga yo he sido curado, Señor, que por tu llaga yo he sido curado. Y lloraba como un niño porque me veía impotente ante mi condición, que no tenía recursos de ninguna índole. Lo único que tenía era Cristo en mi vida. Y obviamente, pues yo no había tenido experiencias como estas, hermano Gabriel. Y un día, pues me voy llorando a la presencia del Señor, como lo hice cuando el Señor me sanó del corazón. Y ahí, hermano, me puse a llorar en mi cuarto, como un niño, un hombre de 32 años, llorando ante su Señor y a su Salvador, diciéndole, Señor, ayúdame, por favor. Sáname, por favor. Y yo siempre le decía, el pastor dice, porque su llaga hemos sido curados, porque yo no sabía mucha Biblia y a lo mejor hoy en día usted sabe más Biblia que lo que yo sabía en aquel entonces, pero sabe la diferencia que marcó mi vida para ese milagro, que yo le seguía creyendo a Dios. Yo nunca renuncié a mi milagro, hermano Gabriel. Nunca renuncié. ¿Por qué? Porque aunque para la ciencia en aquel entonces no había cura, en que mis medios económicos no eran lo suficiente, había uno que la Biblia me decía que se especializa en milagros y en prodigios. Y un día estaba orando, recuerdo yo, como a la 1 de la mañana, llorando ahí, llorando, y de repente comencé a sentir como un calor en mi cuerpo que comenzó a subir de la planta de los pies, amado hermano, y bueno, y se comenzó a subir y a medida iba subiendo, hermano, algo inaudito, hermano Gabriel, era milagroso. Aleluya. Comenzó a sentir como que tronaban, amados hermanos, los tendones en mi cuerpo. Cuando eso llegó a la altura más arriba de mi cintura, ahí comencé a sentir como que se fueron desatando unos nudos que habían en mi espalda. Aleluya. Bendito el Señor. Y en ese instante yo sabía que era Dios. No sentí temor, no sentí miedo. Yo sabía que había llegado el momento de mi sanidad porque estaba postrado. Había llegado el momento de Dios en que Dios estaba recompensando mi fe, estaba premiando mi tenacidad, acomodaba lugar. Yo le seguía creyendo. Y esto, hermano Gabriel, debe de saber toda la gente. Créele a Dios a pesar de los imposibles que hoy está enfrentando. Evidentemente estamos llamados a creerle a Dios. Y cuando uno habla de creerle a Dios, va más allá de todo concepto que podemos entender dentro del significado que es creer. Es más allá. Como creyentes estamos llamados a caminar por lo que creemos, no por lo que vemos. Si hay personas en esta hora que caminan por lo que ven, déjenme decirles que no van a llegar muy lejos, porque lamentablemente lo que nosotros vemos no es real. Lo que nosotros vemos es pasajero, se termina, desilusiona, duele, molesta. Es totalmente desaprovechable a nuestro crecimiento, pero en cuanto decidimos
caminar por lo que creemos, tenemos una vista diferente, aunque somos conscientes de lo que estamos enfrentando, pero nuestra mirada está puesta en un lugar totalmente diferente. Apuntamos ya hacia otra dirección. ¿Hacia dónde? Hacia donde está aquel que tiene solución a mi problema. Pero es importantísimo creer. Así como nuestro pastor Mauricio testificaba de su experiencia, este hombre, Jairo, creyó porque era lo que le quedaba hacer, creer. Y lamentablemente a veces llegamos a ese momento en nuestra vida cuando no nos queda otra cosa más que creerle a Dios, si no me muero. Y hay personas que estando en esa situación lamentable de su vida, optan por creerle a otra cosa. ¿Por qué? Porque lamentablemente en vez de enfocarnos en lo que está pasando en nuestra vida y darle lugar a Dios que se merece, buscamos otra solución. Pero Jesucristo fue claro. Cree solamente, no le des lugar a otra cosa, no escuches otra cosa, no pienses otra cosa. Cree en mí y verás la gloria de Dios moviéndose. Y qué lindo porque Jesucristo logra levantar el ánimo del Padre una vez más, aunque este era un hombre de fe, Pastor Mauricio, este hombre había creído, porque él también le rogó. Si leemos al principio, dice que se postró y le rogó a Jesucristo. Y le demostró a Jesús la necesidad que tenía. Había sido testigo de los testimonios del maestro en la sinagoga. Había sido testigo de cómo habían expulsado a Jesús cuando había hecho obras sobrenaturales en el día de descanso. Este hombre había visto con sus ojos el poder de Dios. Por eso estaba en la necesidad de encontrarse con Jesús. Estaba en la necesidad de tener un encuentro personal con Él y llevarlo a esa necesidad, a ese lugar. Y así tenemos que hacer nosotros. Reconocer que tenemos una necesidad. Reconocer que somos personas limitadas. Reconocer que somos personas que no podemos solucionar todas las cosas. Pero la Biblia me dice que hay uno. La Biblia me dice que hay uno que tiene la solución para todos los problemas. Y si es problema, déjeme explicártelo rápidamente. Es algo que no tiene solución para mi vida. Pero ahí estaba Jesús de Nazaret. El rubio de Galilea, caminando por esas calles, yendo a un lugar a hacer otra obra sobrenatural. Y dice que cuando llegó, lo primero que hizo fue entrar con Pedro, Jacob y Juan. Y qué lindo es cuando uno se puede rodear de personas que le van a hacer de bendición. Porque había una multitud que estaba con Jesús. Había una multitud que le seguía, que quería ver el show del Jesucristo. Quería ver qué era lo que estaba pasando. Jesús dice, no, todos ustedes se quedan aquí. Probablemente estaban los otros 9 discípulos. Probablemente estaban. Y se quedaron afuera. Entró con Pedro, aquel discípulo con mucha energía. Entró con Jacob, el primer mártir de la iglesia. Y entró con Juan, el discípulo amado. Y qué interesante, porque estos tres fueron testigos. Y fue la primera vez que los separó, Pastor Mauricio. Fue la primera vez que los tomó para un evento único. Más adelante se pueden ver otros momentos. Pero aquí entraron. Y cuando entraron a la casa, Pastor Mauricio, abrieron la puerta y encontraron todo el mundo llorando. Todo el mundo dando gritos. Todo el mundo tocando flauta. Una escena terrible. Okay. Y es hasta chocante porque nosotros en esta cultura hoy en día tenemos una visión totalmente diferente de los funerales. Cuando uno va a un funeral, todo es más tranquilo, se habla más calladito, habla suave. Aquí había un llanto y una de flautas porque habían personas que se le pagaban para que estuvieran ahí. Le llamaban las lloronas, ¿verdad, Pastor Mauricio? Sí, bueno, le llamaban los plañidores, los contrataban para que ellos fueran a llorar. A llorar. Así es. ¿Qué escena? ¿Qué ambiente? No, imagínense, había que pagarle a alguien para que llorara, como que obviamente... Como que el dolor no era suficiente. Exactamente, pero eso era obviamente la costumbre de ellos. Y bueno, y aquí podemos ver algo importante y quisiera tocar un poco más, hermano. Amén, lo que usted hablaba también en cuanto a cómo Cristo llama a estas personas, a Jacobo y a Juan, entrando en la casa. Fíjese, amado hermano, que usted no puede contarle a todo el mundo sus problemas. Hay gente que le van a desanimar. Hay gente que en lugar de ayudarle, le van a desanimar. Yo he escuchado personas que le han dicho a otras, no, hombre, a lo mejor es la voluntad de Dios que vivas así. No. Usted tiene que llegarse a personas que el Espíritu Santo le guíe. Aleluya. Para que pueda llegar
para que pueda recibir una palabra de edificación, una palabra que le fortalezca, que le ayude. Aleluya. Cristo no se llevó a los 12 enteros, ni se llevó a otras personas más, sino a los que él sabía que podían aprender y que tenían fe. No porque él necesitaba de ayuda para que el milagro aconteciese, sino que se llevó 2, porque estos 2 deberían de aprender también de quién era su maestro amado. Y esto es algo importante. Fíjese, amado hermano Gabriel, amada audiencia, que hace muchos años cuando yo toco estos puntos así, a veces la experiencia ministerial sale obviamente a relucir. ¿Por qué? Porque vea, amado, la vida de uno también es marcada por los acontecimientos que acontecen en la vida ministerial. Yo recuerdo, y siempre voy nuevamente al pasado porque me parece que también es edificante. Cuando es por este caso, claro, pastor. Sí, porque una vez me encontraba en casa regando unas flores que teníamos ahí y de pronto recibimos una llamada de una hermana, de una madre que su hijo acababa de caer enfermo, aquí mismo en la ciudad de Paterson, Nueva Jersey. Y me dice, mi hijo está enfermo, pastor, por favor, venga. Entonces le digo a mi esposa, alístate que nos vamos y pasamos buscando una anciana de la iglesia, ya de edad, una mujer de fe, y le digo, hermana, venga. Me acaban de comunicar que hay el hijo de la hermana fulana que también venía a la iglesia que estaba enfermo. Cuando llegamos a la casa, el hombre se estaba muriendo. Créamelo. Y como no tenían documentos, la madre tenía pánico, temor de llamar la ambulancia o la policía, porque eso acontece aquí, el temor. ¿Cómo voy a pagar la cuenta? ¿Cómo voy a pagar lo uno? Y yo, pastor, lo llamé a usted, por favor, mire, mi hijo. Entonces yo lo veo y le digo, varón, ¿cómo? Y él apenas me veía y los ojos casi los volteaba. Y él me hace así con el dedo, que me le acerque a él. Y él me dijo algo que lo he mantenido en esa privacidad, obviamente, y pues me dijo y se quedó así y le hizo. El hombre se murió, y la madre se suelta a llorar. Imagínese usted, hijo único comienza a gritar porque ellos vivían en un sótano. Y claro, cuando yo veo a la madre gritando en el suelo, yo siento, y le voy a decir algo de parte de Dios. Y cuando el Espíritu Santo me pone palabra a mí, porque esto es una obra del Espíritu Santo, comienzo a reprender todo espíritu de muerte. Y le digo, espíritu de muerte, yo te reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, y te pido en el nombre de Jesús que devuelvas el alma a este cuerpo. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús te lo suplico. Mira a esta madre, Señor. Aleluya. Y esa mujer pegaba a gritos. Y ese hombre, míreme, totalmente ahí, hermano. Y había pasado más de media hora. Y nosotros clamando, Padre, en el nombre de Jesús. Sudábamos, aleluya, como usted no tiene idea, porque era verano aquí en el área. Hermanos, y clamando que vuelva, Padre, que vuelves el alma de este varón al cuerpo, para gloria tuya, Padre, para gloria, porque siempre es para gloria de su nombre. Y de pronto ese hombre le hizo así y abrió los ojos. Luego él comentó de cómo su alma había salido. Y dice que en camino iba cuando le dijeron, no es tu tiempo, vuelve. El alma entró. Y ese hombre cuando llegamos estaba, no se podía ni levantar. Y amado, cuando el alma volvió, esa madre se levantó llorando, dándole gloria a Dios. Y cogía a su hijo y lo besaba y lo abrazaba. Imagínese una madre ver el milagro de parte de Dios de esa magnitud. Cualquiera se convierte, cualquiera acepta a Cristo. Y cuando ya nos veníamos, después de estar hablando un poco, ese hombre se levantó y me dijo, pastor, por favor, ayúdeme a ir al baño. Lo tomé con mi brazo, el que no se podía levantar, el que se estaba muriendo ahí.
y lo tomé, lo llevé al baño, hizo su necesidad, se incorporó. Hermano, quiero decirle que cuando nosotros venimos, él y su madre salieron a la puerta a despedirnos. Aleluya. Porque Dios, el Señor, gloria se había glorificado. Ese es el Cristo que nosotros le servimos, hermano Gabriel. Evidentemente, pastor, testimonios únicos en momentos especiales, claro, pero que marcan claro. Una vida. No, eso marca. Y evidentemente estas son las cosas que hacen a Dios especial. Estas son las cosas que Dios permite que en ese tiempo y en ese espacio sucedan para que en este presente hoy nosotros podamos ser edificados. Y evidentemente estas son las cosas que como creyente uno tiene que abrazar y creer. No siempre se va a dar este caso, lamentablemente. Sí, no, claro. No siempre va a ser esta escena, pero cuando Dios permite este tiempo y este espacio, es para que todos los que están más o menos ahí abracen esta fe y sigan caminando por este testimonio claro. Que hoy está saliendo de este estudio. Porque estamos hablando la palabra, que es el testimonio vivo y eficaz de la obra de Jesucristo, y estamos interactuando en testimonios personales para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese qué interesante, pastor, porque estaba esta persona llorando, mostrando una escena totalmente contraria a lo que Cristo venía a hacer, y el Señor, ¿qué hace? Los saca. Váyanse, váyanse, dejen de llorar que esta niña está muerta. Jesucristo limpió el ambiente, sacó totalmente todo lo negativo, todo lo que era contrario a su voluntad, dejó un ambiente, una casa totalmente limpia para que el poder de Dios se glorifique. Y qué ironías, porque los que estaban ahí llorando, a los que se le había alquilado el tiempo para que hicieran su trabajo, cuando estaban siendo echados, sacados afuera por Jesús, se iban burlando. Se iban burlando porque ellos naturalmente la veían muerta. Sí, es que estaba muerta. Es que estaba muerta. Dice, ¿cómo este hombre dice que no está muerta? Déjame decirte que este hombre era más que un hombre, es Dios Todopoderoso, aleluya. El que venció la muerte. El que venció la muerte y lo venía a demostrar en esa casa, pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Es que en realidad estaba muerta. Estaba muerta. Estaba muerta, no dice cuántas horas o cuántos días, pero estaba muerta. En otras palabras, amados hermanos, aleluya. Pues pueda que lo tuyo parezca que no tiene remedio. Pueda que, como decíamos hace unos minutos atrás, usted se haya conformado o haya sido totalmente, ya sabe qué, acepto como la voluntad de Dios, entre comillas, que esta es su voluntad. No. En ese momento con Jairo y con la esposa de Jairo había uno, aleluya, que lo puede todo. Aleluya. Jairo se había llegado a Jesús, se había humillado ante su presencia, y cuando ya todos dicen que ella estaba muerta, vea qué lindo aquí. Dice que entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Claro, cuando Cristo dice eso, por incrédulos, estas personas comenzaron a burlarse. Claro. Quizás a usted le han dicho, vamos, caramba, deja eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener cuidado a quién le dice lo que le dice. Aún dentro de la iglesia hay gentes que son inmaduras en la fe. Hay gentes que no le van a ayudar a orar con fe. No, ayúdese a hombres y a mujeres que Dios sabe, aleluya, y que usted tiene que saber que le ayuden a orar, a gemir en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, aleluya. Por eso estos hombres se burlaban de Jesús, porque desconocían quién era Jesús. Mire, dos personas diferentes. Jairo sabía quién era Jesús, tenía fe y por eso se humilló ante la presencia y le pidió que fuera a su casa y sanase a su hija. Pero los otros que estaban llorando, llorando porque les pagaban, no porque tenían fe, habían aceptado la muerte, pero en ese momento entró la gloria de Dios a esa casa. Aleluya. Y nosotros queremos bendecirte, hermano Gabriel. Amén. Queremos bendecirle ricamente. Evidentemente es una experiencia única, pero quiero que se lleve su parte. Quiero que hoy tome su porción. Porque aleluya, la escena
mostraba algo caótico, algo irreversible, algo naturalmente real, era una realidad. Y por cuanto para esta gente era una realidad, tenían la autoconfianza de burlarse a la palabra contraria a esta realidad. Pero déjeme decirte que sobre la realidad natural hay una realidad que es sobrenatural, y es que Dios es soberano. ¿En cuál de las dos usted está hoy? ¿Está en lo natural, limitado por todo lo que este mundo tiene? ¿Usted es de las personas que camina en lo sobrenatural, en la naturaleza de Dios, en la realidad de Dios? Porque aquí lo que va a pasar es un hecho único. Aquí lo que está a punto de pasar es algo tremendo. Jesucristo llega hasta donde está esta niña, acostada en su cama, en su lecho, muerta. Y miren la actitud de Jesucristo. Lo primero que el Señor hace es lo que Jairo le había pedido. Dice, más él tomándola de la mano. Y si usted tiene su Biblia, usted puede ir al libro de Marcos 5:23, al principio, cuando Jesucristo le dice, ve a mi casa y pon tu mano sobre ella para que sea salva, para que sea sana. ¿Y qué es lo primero que Jesucristo hace cuando llega a la casa? Pone su mano sobre ella. Por favor, amada iglesia, ¿no es el Señor maravilloso? ¿No es el Señor un Dios detallista? Pues esto es lo que me pediste, Jairo, al principio, pues esto es lo que he venido a hacer a tu casa. Y lo que usted le está pidiendo a Dios no hace la diferencia, es lo mismo. De la manera que usted le pide a Dios y le cree, así el Señor hará con usted. Maestro, ven a mi casa y pon tu mano sobre mi hija y será sana. Bueno, allá voy a hacer lo que me dijiste. Llegó a la casa, puso las manos sobre la niña y le dijo, a ti te digo, muchacha, levántate, aleluya, pastor. Ahí está, talita cumi. A ti te digo, levántate. Le cogió la mano. Dice que le tomó de la mano y le dijo claramente, como dice, muchacha, levántate. Muchacha, levántate. Las mismas palabras que en San Juan 11:43 le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Aleluya. Y el que había estado muerto por 4 días, hermano, dice que salió, aleluya, hermano, caminando del sepulcro, porque la voz, fíjese bien, amado hermano, vea la importancia del verbo, del verbo de Dios, la palabra de Dios. Cristo le habla y San Juan 1:1 dice que Cristo es la palabra, es el verbo de Dios, aleluya. Y nosotros con el verbo, con la palabra, derrotamos al diablo, con el verbo, con la palabra, echamos fuera demonios, con el verbo, con la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, recibimos sanidad, aleluya, se reprendemos demonios, problemas, ataques del diablo. Por eso Cristo nos enseña en Mateo capítulo 4:4 que escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. A su nombre damos gloria. Dice aquí, tomando de la mano, le dio la orden. Hermana, hermano, amigos, en el nombre de Jesús. Queremos bendecirte. Fíjese lo que acontece en el 45. Entonces su espíritu volvió. O sea que estaba muerta, bien fría. Dice que cuando Cristo dio la orden, su espíritu volvió al cuerpo e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos. Claro. Usted sabe lo que es atónito. No daban credibilidad a lo que había acontecido, hermano. Pastor Mauricio, qué interesante que dice su espíritu. No fue otro espíritu. No fue de otra, el mismo espíritu. Lo mismo que había salido de la niña cuando recibió la orden de regresar. La soberanía de Dios hizo lo imposible. No, porque a veces muchos pueden pensar por ahí que, bueno, pueden creer en otras cosas. No, el mismo espíritu que había salido de esta niña fue el mismo espíritu que entró en ella. Y qué interesante, porque la levantó y le dijo, ¿sabe qué? Deben de comer. Algo natural. Es un acto natural de todo ser humano, el tener hambre. Jesucristo estaba demostrando que había
Ella había vuelto a la vida en su misma naturaleza. No había vuelto en un espíritu, en un fantasma, en un ángel. No, la misma niña. En su misma naturaleza había resucitado. Oh, aleluya. Así como había resucitado aquel niño que lo estaban sacando en ese cortejo fúnebre, capítulos anteriores, de la misma manera, la misma niña resucita y en una muestra natural Jesús le dice, denle de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que no le dijesen lo que había sucedido. Y qué interesante, Pastor Mauricio, porque creo que cualquiera se puede preguntar, bueno, ¿por qué no quieren que algo tan grande sea para la gloria de Dios notorio en toda la ciudad? Y déjeme explicar lo que estaba meditando en esto mientras que estábamos haciendo los preparativos. Un acto así, Pastor Mauricio, creo que no necesita propaganda. Había tanta gente mirando por la ventana. Había tanta gente alrededor de esa casa que Jesucristo prefirió que los padres y la hija tuvieran un momento íntimo, un momento apartado para que se unieran, para que se volvieran a abrazar, para que tuvieran ese tiempo de familia que en vez de salir corriendo como en otras ocasiones, que Jesucristo lo manda a que lo digan o no lo digan, en este caso Cristo dijo no, vayan, estén un tiempo juntos, porque es un tiempo de celebrar, es un tiempo de darle gloria a Dios. Y eso hace a Dios un Dios detallista. Claro. Eso hace a Dios soberano. Eso hace a Dios lindo y por eso le amamos y por eso hemos decidido abrazar esta fe. Por eso hoy estamos acá contando testimonios personales y lo que la palabra nos está enseñando. Y queremos llamar a la oración, Pastor Mauricio. Claro. Queremos llamar a la oración. Por favor. Yo no sé si usted tiene ahí alguna necesidad, si ha estado escribiendo en la línea de tiempo alguna persona que esté pasando alguna enfermedad y quiere que en esta hora oremos. Póngamelo en este tiempo, ya, no mañana, ahora, en este tiempo, póngamelo porque este es el tiempo en vivo que estamos acá. Mi hermano Cristian, mi hermano Jason, nuestro amado Pastor Mauricio y mi persona unánimes y vamos a orar en esta hora por esa necesidad. Así que escríbamelo ya. Pastor Mauricio, usted me toma nota ahí si sale algún nombre. Padre, no, claro. En el nombre de Jesús, aleluya. En esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos ha edificado. Tu palabra hoy nos ha llevado, Señor, a la altura y estatura que tú querías que estuviéramos para enfrentar esta situación. Estamos llamados a creer. Estamos llamados a caminar reconociendo que tuya es la gloria, que tuya es la gloria, Señor, que tú le has dado la victoria a la iglesia, que hoy somos tus hijos y como tales tenemos que caminar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos que están en la línea de tiempo. Ellos, mi Dios, que han compartido esta palabra, ellos que han sido edificados por esta palabra, igual que nosotros, Señor, te doy gracias por ellos. Te pido que los bendigas, que seas con ellos como poderoso gigante, Padre Santo, que los guardes de todo peligro, que siempre permitas que en su corazón haya sed, hambre de ti, Señor, que nos esforcemos, que decidamos caminar creyendo que el que nos llamó es fiel y verdadero, que aunque no veamos, no importa, seguiremos caminando porque tenemos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra salvación. Amén. Aleluya. Sí, damos gracias al Señor por nuestra hermana Lisa Cepeda, nuestra hermana Norma Castro, nuestra hermana Diana Espinal, Adalberto Gómez, que acaban de poner su comentario ahí también, nuestra hermana Nancy Sánchez, Adalberto Gómez. Queremos orar por todos ustedes, muy amados. Sé que es un momento bastante crucial, importantísimo para el pueblo de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo quiero decirle a usted que no hay nada que Cristo no puede hacer. Si en esta hora usted ha escrito aquí, usted nos está viendo y está creyendo, aleluya. Yo levanto mi mano, aleluya, en el nombre de Jesús, juntamente con mis hermanos que están aquí presentes, mi amado hermano Gabriel, aleluya. Mi amado hermano Cristian, mi hermano Jason Saldaña, en el nombre de Jesús te bendecimos. Tú que has orado para que el Señor te aumente la fe, aleluya. Recibe fe en el nombre de Jesús, recibe bendición, que el Dios de toda gloria, que el Dios de toda misericordia, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aleluya. Te bendiga y escuche tu oración y conteste tu petición en esta hora, en el nombre de Jesús. Recibe
Recibe, recibe, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gloria. Hemos declarado salud, hemos declarado liberación, hemos declarado, Señor, victoria. Aleluya. Cualquiera que sea tu problema, la oposición que estés enfrentando, no le des muerte, no le des muerte a tu milagro. No niegues, sigue creyendo, aunque veas como que las cosas no se muevan, ni cambian, ni aleluya, como que no pasa nada, pastor. En el mundo espiritual están pasando cosas que ni cuenta te estás dando. Y todo lo que Dios te pide es que sigas creyéndole a Él, porque es Dios el que ha mandado su espíritu, su palabra, y la palabra de Dios es creativa, es poderosa, es sanadora, es salvadora, es transformadora, es la que bendice y hace las cosas imposibles para nosotros posibles para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Recuerde lo que dice el versículo 50. Oyendo Jesús le respondió, no temas. No temas, nos dice el Señor en esta hora. Cree solamente. Ahí está. Cree la clave. Solamente. Esa es la llave, Pastor Mauricio. Creer solamente. Por eso, si esta reflexión de la palabra de Dios ha sido de bendición para tu vida, dale gloria a Dios. Tómate un tiempo para bendecir el nombre del Señor, para darle gracias por esta palabra que llegó a tiempo como lo del Señor. Y te felicito porque se esforzó. Usted hoy se esforzó, estuvo todo el tiempo juntamente con nosotros y sé que fue de bendición. La felicito en el nombre de Jesús, mi hermana, mi hermano. Gracias por estar. Recordándoles que si Dios nos dispone de otra cosa, el día jueves estaremos una vez más trayendo una enseñanza de la palabra de Dios conforme a su voluntad. Aquí estamos nosotros predispuestos, sí, créame. Seguro. Nos llegamos, nos juntamos, oramos y Dios hace su voluntad. Así que de mi parte, Dios le bendiga. Gracias. Y el próximo jueves nos vemos, Pastor Mauricio. Y comparte este mensaje, por favor. Llame a amistades suyas, que usted sabe que tienen problemas. Dele la página de la iglesia. Mire, amado, eso es una forma de evangelizar también. Hágalo. Usted será de grande bendición porque será el canal que Dios use para que otras personas también reciban la palabra del Señor a través de este medio. Amados, reitero lo dicho por mi amado hermano Gabriel Acosta. Gracias por su sintonía y que el Dios de toda gloria y de toda misericordia conteste sus oraciones. Agradecemos a mi hermano Cristian Guzmán y a mi amado hermano Jason Saldaña. Y gracias damos a todos ustedes por sus oraciones, por nosotros también. Amén. Sigan orando por nosotros y les invitamos, amado hermano Amén. Gabriel. Amén. Los días miércoles tenemos enseñanza bíblica. Amén. Los días viernes tenemos también enseñanza para todas las edades. Y los domingos tenemos 3 servicios. El primer servicio comienza a las 10 de la mañana y termina a las 11. Hay un receso de media hora, un descanso. Y luego, amado, a las 11:30 comienza el otro servicio que termina a las 12:30. Hay otro receso de media hora y a la 1 de la tarde comienza el tercer servicio. Si usted no tiene un lugar donde congregarse o es nuevo en el área, visítenos, que Dios quiere bendecirle rica y abundantemente y para nosotros será un placer saludarle. Traiga su mascarilla, eso sí, y allá afuera en nuestra iglesia en la entrada hay unas torres con desinfectante para que se pueda desinfectar antes de entrar al templo. Aleluya. Bendiciones, amado. Bendiciones, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, pastor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eso es la fe. Esa es la palabra. Ahí nos vamos. Ahí nos vamos, sí. Es que es confirmación. Eso es. Todo lo de Dios.